Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué tal, Bruce? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Contento de estar aquí. No, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Bruce es un colega farmacéutico. Así que bueno, hoy va a ser un podcast un poco diferente porque no vamos a hablar como de los artículos de alguien en especial, sino que vamos a hablar de un tema. Así que, ¿cuál va a ser el tema? El VIH y la vacunación. Ok. Entonces, bueno, la idea de esto es primero... La pregunta sería, ¿por qué no hay vacunas contra el VIH y ya hay vacunas contra COVID, por ejemplo? Es la pregunta que se quiere contestar al final de este podcast. Y para eso, pues vamos a ver un poco de la historia, un poco de qué es el VIH, tratamientos, vacunas, perspectivas futuras. Y bueno, eso sería básicamente. Entonces, bueno, para hablar un poco de contexto histórico. Entonces, el virus ya tiene casi 40 años de estar así ya bien estudiado, por decirlo así. Fue en 1981 que aparecen los primeros casos de VIH en jóvenes americanos, y ya fue en 1983 donde ya se descubrió, por decirlo así formalmente, el virus del VIH. Entonces, durante todos estos años pues han pasado varias cosas, tratamientos, intentos fallidos de vacunas y pues un montón de cosas y cambios sociales en torno al virus, que pues, básicamente la sociedad se ha tenido que adaptar a vivir con el virus. Así que para iniciar, ¿qué es el VIH? Pues de forma sencilla tal vez se puede catalogar simplemente como un virus o un retrovirus específicamente que utiliza en lugar de ADN, ARN, ¿verdad? E infecta unas células específicas del sistema inmune que se llaman CD4. Ajá, bueno, ok, en esa frase hay como un montón de preguntas, no mames. Así que va. Primero, ¿por qué este virus es diferente a los demás? ¿Y qué es esto de CD4, por ejemplo? Bueno, porque es diferente. Bueno, todos los virus son diferentes, ¿verdad? Pero este muta demasiado. Es muy difícil de seguirle las mutaciones, ¿verdad? Entonces, este es uno de los problemas más fuertes que se tiene con el virus. ¿Y qué es CD4? Pues es parte del sistema inmune adaptativo, ¿verdad? Nosotros tenemos dos tipos de sistema inmune, el adaptativo, el innato. El adaptativo es como nuestro sistema específico de ataque, no sabe cómo matar algo específico, digámoslo así. Y los CD4 pues son muy importantes porque son por ejemplo, los que se encargan de que se generen células B de memoria, ¿verdad? Los anticuerpos que van a estar ahí para toda la vida o que se espera que estén para toda la vida. Ajá. Y también ayuda, digamos, a reforzar cuando viene un ataque, el sistema innato lo refuerza los CD4, ¿verdad? Entonces tiene muchas funciones como que muy importantes a la hora de defendernos contra patógenos. Entonces a la hora de atacarlo pues nos dejan en un gran problema, ¿verdad? Bueno, entonces estabas hablando un poco de lo de CD4, pero ¿todos los virus se atacan siempre la CD4 o es algo específico del VIH? No, eso es algo específico del VIH. Cada virus tiene su tipo de célula, digámoslo así, o varios tipos de célula, pero este va directo al sistema inmune, ¿no? Eso es de lo que complica bastante, porque no es tan fácil como decir, bueno, hay unas células infectadas o usamos el sistema inmune para destruirlas, sino que va directo al sistema inmune. Y pongámosle, cuando decías que mutaba mucho, o sea, ¿a qué te referís con mutar mucho? O sea, ¿muta una vez al año, muta cada día? ¿O qué parte del virus muta, por decirlo así? Pues es básicamente, aún digamos dentro de una persona infectada con un tipo de virus específico se generan, creo yo que hasta un 20% de mutaciones en general del virus. Entonces, por eso cuesta mucho, incluso cuando una persona ya tiene bajos números de VIH, cuando vuelve a aparecer el VIH, pues ya aparece con muchas mutaciones y el cuerpo mismo que ya generó anticuerpos no logra detenerlo. Y ponete, si quieres, antes de pasarnos como a los tratamientos que hay, o sea, ¿por qué es que esto es cierto de que el virus, por ejemplo, pasa tanto tiempo como escondido dentro del cuerpo y uno puede tener como VIH 5 años sin darse cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues simplemente, digamos, todos los virus, incluso por ejemplo, un ejemplo es el herpes, ¿verdad? Que se esconde en las células nerviosas. Pasa más o menos lo mismo, solo que aún no se ha detectado específicamente en qué tipo de células se esconde. Se cree que es en un tipo de células de CD4, en las foliculares específicamente. Se cree, todavía no. O sea que la CD4, aparte hay más tipos de CD4. Hay un montón de tipos de CD4, sí. Ok, a veces se complica como más, es como más específico. Sí, es decir, todas vienen de un mismo progenitor, pero dependiendo del tipo de interleucinas o citoquinas a las que se exponga, pues va a formar una CD4 folicular, una CH2 y depende. Y pongámosle, si quieres, hablemos un poco de tratamientos así rápidamente. O sea, básicamente los tratamientos atacan los mecanismos del virus, pero
por ejemplo, ¿es cierto que ya la gente con VIH puede vivir como una vida normal, como si nada? ¿O siempre es como, si tienes VIH ya estás como condenado a perecer? Actualmente se puede llevar una vida bastante normal. Obviamente hay que tomar bastantes medicamentos. Si lo vemos desde ese punto, pues no es muy normal estar tomando tantos medicamentos, ¿no? Pero se puede, digámoslo así, tener una muy buena calidad de vida y una longevidad bastante normal, digámoslo así, entre lo que ¿Y por qué son tantos medicamentos? ¿Porque cada uno tiene diferentes mecanismos en base a diferentes mecanismos del virus? ¿O cómo es? Sí, es decir, el virus tiene varios pasos tanto para generar una infección, digámoslo así, Ajá. como para formarse él mismo, ¿no? Es decir, está el paso de entrar a la célula. Para eso hay un medicamento para evitar que entre a la célula. Hay un paso como es de ARN para volverse ADN, hay una proteína, también hay un medicamento para inhibir esa proteína, para que ingrese la proteína al núcleo y se meta a nuestro ADN. Hay otra proteína que viene dentro del mismo virus, ¿verdad? Y hay otra proteína que una vez ya se forma las proteínas del virus en nuestro cuerpo, pues las corta para poder conformarlas bien, ¿verdad? Esa también hay un medicamento para que esa proteína no funcione. Pero todo esto, o sea, al final solo es un tratamiento que no elimina el virus del cuerpo. En su totalidad, no. Es decir, sí elimina el virus que ataca. Es decir, al momento en el que el medicamento va contra un virus, una célula del virus, pues esas, digamos célula, porque no son células, ¿verdad? Pero sí la destruye, ¿no? Pero quedan otras por ahí guardadas. Ok, o sea, si uno deja de tomar medicamentos, pues otra vez se vuelve a replicar así. Sí, se vuelve a manifestar. Y entonces ahora entremos pues a lo principal, que son las vacunas. O sea, ¿qué ha pasado con las vacunas? ¿Dónde iniciarías con esta historia? Pues obviamente con la idea general de las vacunas, ¿verdad? Que es inicialmente con la idea humoral, ¿verdad? Que es simplemente la generación de anticuerpos, ¿verdad? El ataque a un patógeno a través de anticuerpos. Lo que se busca por lo regular en vacunas es encontrar una proteína o un azúcar o alguna molécula que esté en la envoltura en este caso del virus, o que se pueda expresar del virus a la hora de infectar una célula, para inhibirlo, ¿verdad? Para evitar que el virus haga lo que sea, ¿no? Por lo regular los anticuerpos se colocan en todo el virus y evitan que contagie a una célula, o en este caso la CD4. Entonces inicialmente eso es lo que se buscaba. Se buscó la GP120, que es la proteína del virus que se une a la proteína del CD4 para poder internalizarse en el CD4 y ya formar parte de su ARN, de nuestro ADN. Pero ¿y qué hacía el medicamento? O sea, ¿qué hacía con la GDP120? ¿Qué pasaba ahí? Ya digamos que con simplemente se busca ingresar el GP120 en el cuerpo de la persona, para que a través de ciertos vectores que no son el VIH, ¿verdad? Sino otro tipo de vectores. Y con esto que nuestro sistema inmune adaptativo reconozca el GP120 y genere anticuerpos. Algo tal vez que es importante de aclarar es de que cuando se da una vacuna, no es como que a mí me dan una vacuna y en ese momento mi cuerpo genera una célula que genera esos anticuerpos. No. A través de unos procesos que se llama la recombinación BDJ y otro proceso que se llama hipermutación somática, es que una célula ya está en nuestro cuerpo, que es capaz de reconocer esa proteína, y al momento de reconocerla pues se duplica y se forman células de memoria y eso, ¿verdad? No es que en el momento en que a mí me inyectan, ahí mágicamente de alguna forma mi cuerpo genera una célula que reconoce eso. No, yo ya la tengo que tener para poder formar ese tipo de inmunidad. Pero, hombre, todo suena muy bien. O sea, hasta se parece un poco a lo del COVID, de que te inyectan una proteína del virus y tú, para que la puedas reconocer. ¿Pero y qué pasó? O sea, ¿qué salió mal? ¿Dónde se quedó ahí la cosa? Ajá, sí. O sea... Sí, no es que... Bueno, sí es que salió mal, definitivamente es que salió mal, pero al mutar mucho el virus, lo que sucede es de que, digamos que hay una célula B, ¿verdad? Las células B son las que crean los anticuerpos. Empezando para tal vez que se entienda la importancia de los CD4 aún en las células B. Las células B se forman
se pueden diferenciar o volver células plasma, que son las que liberan el montón de anticuerpos en cuanto aparece un patógeno, o se pueden volver células de memoria. Y estas son simplemente las que se quedan ahí flotando y las que nos dan inmunidad a largo plazo o de toda la vida algunas veces, ¿verdad? Estas de memoria se forman únicamente a través de CD4. O sea, tienen que... Porque digamos, la célula B puede venir y si es muy fuerte digámoslo así, el reconocimiento de la célula B del patógeno, entonces ella misma se forma una célula de plasma, empieza a liberar anticuerpos y después de un tiempo se muere. En cambio, la célula B de memoria se queda ahí. Al momento de reconocer otra vez el patógeno, pues vuelve a formarse una célula de plasma, otras de memoria, y vuelve a empezar el ciclo. Algo importante de lo que pasa ahí es de que cada vez de que aparece el patógeno, la célula B o el tipo de anticuerpos que produce la célula B se refina. O sea, cada vez es mejor, cada vez es más específico, cada vez reconoce más fácil. Y por eso es de que se generan, por ejemplo, o lo que se empezó a buscar, o de hecho por la razón por la cual fallaron al inicio las vacunas, es de que se daba una y se acabó la historia, no funcionaba, ok, no funciona la vacuna. Luego se empezó a ver de que si se da una dosis secuencial, ¿verdad? Pues funciona mejor, que es como se obtuvo ya una de las vacunas, porque no es la segunda, son bastantes después. Una vacuna que ya permitía un 30-31% de eficacia contra el virus, que ya se dio al inicio un tipo de vacuna, digamos, con una cepa de la vacuna, una cepa una cepa general, no tiene que ser del VIH, de hecho no es del VIH, y luego se da una segunda dosis con otro tipo de virus, con otro tipo de vector, que es lo que medio se está viendo con el COVID, ¿no? Que ahora dicen que te dan, sin decir marcas, ¿verdad? Que te dan de una marca y luego te dan de otra marca, y que eso está aceptable y que funciona bastante mejor. Lo que hace eso es específicamente mejorar el tipo de anticuerpo que genera la célula B. Y en el caso del VIH permite que, digámoslo así, lo que se quiere, por decir algo, viene el VIH, aparece, ya nos vacunaron y nos dieron solo una vacuna, por ejemplo, reconoce algunos de los epítopos, se llaman el lugar donde se une el anticuerpo. Entonces lo reconoce y lo neutraliza. Pero pasado un tiempo empieza a mutar y entonces ya no existe ese lugar de reconocimiento. Entonces lo que se busca al generar una vacunación sistemática, de hecho hasta hay una forma mosaico que le llaman, que es de utilizar diferentes partes de diferentes cepas del virus para ir administrándolas poco a poco, y con eso se simula bastante bien cómo es la mutación del virus en sí, ¿verdad? Le estás dando al cuerpo ciertas diferencias y el cuerpo o las células B empiezan a generar anticuerpos que son bien llevados hacia lugares conservados, digámoslo así, del virus. ¿Y qué es un lugar conservado? Simplemente es un lugar, una zona específica en todas estas cepas de virus que son necesarias para su sobrevivencia, digámoslo así. Es decir, que no pueden mutar tan fácilmente. Que en el momento en que muten, pues el virus de por sí ya no sirve. Entonces, si muta ahí no nos importa, ¿verdad? Pero los virus que están activos sí los van a tener todos. Y eso es lo que permite generar anticuerpos. Es decir, cuando ya se genera un anticuerpo para ese lugar específico, pues ya se tiene una vacuna, por ejemplo, que es útil para cualquier tipo de VIH y cualquier tipo de mutación del VIH, porque ese lugar no puede mutar, y si muta deja de funcionar el virus. Pero ¿y qué pasó? Ya está. O sea, ya. Aquí está la solución. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, si se han encontrado este tipo de anticuerpos de amplio espectro, digamos, así se llaman, anticuerpos de amplio espectro, pero por lo regular es en personas que ya llevan años de tener manifestación del virus. Entonces, es por eso que se busca generar, digamos, una vacunación sistemática para irle dando al cuerpo ese material para que vaya refinándose hasta lograr eso. El problema es de que obviamente es mucho tiempo de experimentación, es decir, no se van a encontrar en un par de meses si esa es la secuencia correcta, si
estos son los epítopos que se tienen que usar para mostrarle al cuerpo. Eso es lo que lleva pues mucho tiempo, y siempre todo esto siempre está como que en teoría, porque no se ha probado puramente con algún experimento. Es decir, sí se ha probado que hay este tipo de anticuerpos y todo, pero pues en medicina no es como que en algún lugar se encuentre algo así, entonces ya lo generalizamos, ¿no? O sea, sí lo generalizamos, pero siempre se busca generar experimentación que diga sí, pues sí es así como que sea aplicado para todos. Uh-huh. Pero entonces, si yo te preguntara, bueno, entonces, ¿por dónde va ahorita? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos ahorita? Pues ahorita, por ejemplo, lo que se hizo, la única que ha tenido un cierto grado de éxito, que es la RB144, pues fue eso, ¿verdad? Dar una primera dosis, Prime Boost le llaman eso, ¿no? Que es una Prime es cuando la célula B por primera vez, o la célula T también puede ser, por primera vez encuentra su antígeno, ¿verdad? Ese es el priming. Y luego el boost es simplemente que vuelva a encontrarlo y pues vuelve a activarse y vuelve a generar todo el proceso. Ese es lo mejor que hemos encontrado hasta ahora. También se ha buscado también involucrar las células T, que se llaman CD8. Esas son como los tanques, esas van directo a matar, ¿no? Es decir, esas no son así como estas que van a liberar algo y lo neutralizan, ¿no? Estas van, lo encuentran y generan apoptosis, ¿no? Le dicen, ok, célula, tenés algo malo, matate. Entonces, esas también se han buscado, porque es decir, eso es lo que evitaría que se tengan reservas muy grandes del virus en algún momento. Y si aún así no se logra controlar con este tipo de CD8, ¿no? Pues ahí es donde se tienen se debería tener los anticuerpos de amplio espectro que eviten que cuando empieza a volver a salir el virus, que se propague de forma que genere enfermedad. Pero entonces, ¿qué sería lo que vendría? Eso, o sea, seguir en esto, o por ejemplo, también mencionabas un poco de lo difícil que era, o sea, se escucha como tan fácil nosotros aquí hablando de no mames, claro. Deberían hacer esto, o sea, es como tan obvio que... Sí. Pero al final es complicado, ¿no? Porque primero necesitas como, suponiendo que la vacuna ya funcionó y que ponete, yo estaba viendo que no habían como todavía modelos experimentales así súper bien definidos. Y obviamente lo ideal sería hacerlo en monos, pero en monos pues no tienen pocos síntomas y es carísimo hacer experimentos en monos. Y después logística de pacientes, dónde encontrás tantos pacientes que quieran tratarse. Pero, ¿qué vendría ahorita para futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto tiempo? En tiempo es difícil de ponerlo en tiempo. Otra cosa que se puede ver es también, como decías, análisis en ciertos primates que tienen un virus que es bien parecido al VIH humano, y no tienen ningún tipo de inmunodeficiencia, ¿verdad? Es decir, porque el problema del VIH es de que como te destruye los CD4, a la hora que viene cualquier otro tipo de infección no sos capaz de contraatacarla. Bueno, y otras cosas, ¿verdad? Porque el sistema inmune hasta en una cortada está presente para la cicatrización y ayuda mucho en todos esos procesos. Pero estos primates no tienen ese problema, ¿verdad? Entonces es de investigar por qué es lo que pasa ahí para ver si se puede extrapolar eso que se encuentra ahí a una vacunación o algún otro tipo de forma. Entonces, al final, la pregunta sería, ¿cómo contestarías como en una frase? ¿Por qué no hay vacunas contra el VIH y contra el COVID sí? Bueno, es decir, vacunas definitivas contra el VIH no hay, porque no se ha encontrado una forma de generar anticuerpos que sean neutralizantes y de amplio espectro. Es decir, como muta mucho el VIH respecto al COVID, el COVID no muta tanto, entonces es más fácil que un anticuerpo funcione para muchas cepas de COVID que en el caso del VIH. Es por eso que no se tiene una vacuna, digamos, definitiva, o al menos con un porcentaje tan alto de eficacia como las que se tienen con el COVID. Entonces, ahorita solo hemos estado hablando de como vacunas generales, o sea, que la misma vacuna funcione para alguien de aquí de Guate, como para alguien de China, como para alguien de Rusia. Pero esto, o sea, seguramente también pueden haber tratamientos que son específicos, como, ¿qué sería? Medicina personalizada, creo que sería la palabra. Entonces, esto es lo de células CAR. Sí, se tienen, bueno, varias formas de medicina personalizada, entre unas que a mí me han llamado mucho la atención, ¿verdad? Son las células CAR, que inicialmente, bueno, no sé si inicialmente fue para eso, pero para lo que se han estado utilizando es para cáncer. Y lo que se hace es de que te sacan células, te sacan las células que sea que te saquen, pero las que se quieren sacar específicamente son CD8, que son los tanques que atacan
a las células que tienen problemas o que están infectadas o algo, y se les da, o sea, CD8 o CD4, ¿verdad? Y digamos que estas células necesitan una proteína especial que les muestre el antígeno. Si no se los muestra, entonces no atacan, no hacen nada. Pero solo, ¿a qué te refieres con que se los muestre? Es que, digamos, literalmente, una célula que, por ejemplo, está infectada, genera este tipo de proteína, MHC se llama, y pasa jalando, digamos, que partes de las proteínas del virus o de lo que sea que se haya generado dentro de la célula, y luego se va hacia la membrana. Y se coloca en la membrana colocando esta proteína para que la célula CD8, porque cuando es directamente con una célula, por lo regular es CD8, es decir, si hablamos de células T, ¿verdad? Llegue y la reconozca. Ajá. Solo así la reconoce, a través de ese MHC. Si no está en ese MHC, puede estar flotando por ahí y no la va a reconocer. Ah, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque esto es específico solo para una persona. Entonces lo que se hace con las células CAR es quitar ese paso, es decir, te sacan las células y le meten a la célula T un receptor, digámoslo así, que ya no necesita de esa proteína para que se los presente. Entonces, literalmente le ingresan un ADN a tu célula CAR que va a hacer que ese nuevo receptor se exprese. Uh-huh. Entonces ya automáticamente llega al epítopo, al antígeno que se quiere, o que se sabe que es parte del patógeno, y lo reconoce y lo mata. Ya sin necesidad de que haya un MHC de por medio, ya es automático, digámoslo así, en cuanto lo reconoce, lo mata. Entonces esta es una de las cosas que se puede hacer, digamos. Eso todavía está lejos de que sea una realidad para el VIH, pero se sacan tus células, se le mete el ARN que genere el receptor que vaya hacia el epítopo conservado del VIH, y en el momento en el que, por ejemplo, hay un brote, un segundo brote de VIH, o sea, después de que te infectaste, pues, y se vea que no lo puedes controlar, te pueden inyectar las células y ellas las van a ir a matar. Se puede hacer con células CAR o con una cosa que se llama BITES, que son anticuerpos que tienen dos zonas reconocibles, ¿no? Son anticuerpos, son dos anticuerpos pegados con dos cabezas, digámoslo así. Entonces una zona de ese anticuerpo va hacia una área de la célula T que la activa, y la otra va hacia el epítopo que se quiere reconocer. Esas sí solo se inyectan y se desvanecen con el tiempo. Entonces, digamos, a la hora que haya igual un brote, pues se te inyectan esas células, se te baja el brote y el anticuerpo pues se va a destruir eventualmente. En cambio, las células CAR pues duran más tiempo. El problema es de que tampoco bueno, actualmente no se pueden generar células CAR rápido, es decir, tarda al menos unas 2 semanas tal vez en generar ese tipo de células. Y en eso ya mutó el virus. Sí. No, de hecho estas células, pues si se llegara a generar o se llegara a tener la capacidad de generarlas súper rápido, es decir, 1 o 2 días, pues tal vez ni siquiera tuviéramos problemas de ningún tipo de patógeno. Es decir, en el momento en el que entre un virus o una bacteria de las superbacterias, pues rápido te inyectan 1 o 2 días, te inyectan o los BITES o las células CAR y estarías limpio completamente bastante rápido. Es decir, el reconocimiento sería instantáneo, ¿no? Las células estas funcionan de que, digamos, reconocen y se multiplican al momento de reconocer. Entonces, de una célula pues aparecen el montón de células más que van a atacar. Y es un poco en relación a cuánto hay del patógeno respecto a qué tanto se van a ir multiplicando. Entonces, esta es una ventaja, pero la desventaja actualmente es de que tarda mucho tiempo. O sea, 2 semanas con cualquier tipo de patógeno ya te moriste, sí, decís vos. Ya te moriste, o al menos ya hay un daño que no es reparable. O sea, para eso ya te tuvieron que haber dado antibióticos y un montón de cosas para salvarte, ¿verdad? Y esto llegaría solo como que, ok, 2 semanas que medio lo mantuvimos ahí vivo. Bien como el brother, ¿verdad? Probemos a ver si todavía funciona, ¿verdad? Pero no es algo, o sea, si se llegara a una cuestión de tal vez unas 24 horas, yo sé que hay unos que 24 horas tal vez hasta es mucho, pero ya se podrían salvar un montón de días, pero actualmente no, actualmente tardan unas 2 semanas en poder hacerse estas cosas.
Bueno, ese sería el podcast de esta semana. Al final con Bruno pues nos pusimos a hablar de otro par de cosas y a divagar un poco y se nos olvidó grabar la despedida, pero ese sería el podcast de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado y si quieren que hagamos como más cosas o hablemos así de cosas un poco random, pues escríbanlo y nada, un abrazo. Los veo la próxima semana.